problemas con el internet. Entonces, bueno, buenos días de nuevo. Voy a compartirles. Bueno, recuerden que ya íbamos por aquí, ¿no? Que si tienen alguna pregunta de lo anterior, entonces con mucho gusto. Bueno, todo esto lo estamos viendo para que ustedes tengan al menos una breve introducción de lo que es el suelo, ¿no? Ya que para poderlo manejar ecológicamente, entonces es necesario que entiendan el por qué hacer algo y por qué no hacerlo. Pues para eso también es importante el concepto como tal de fertilidad de suelo y el concepto como tal de nutrición. Porque si nosotros cuidamos el suelo, bueno, por muchos factores hay que cuidarlo, pero uno de los esenciales es para poder nutrir nuestras plantas, ¿sí? Sea cual sea que sean las plantas que tengamos en nuestro proyecto agroecológico o ecoturístico, entonces sea cual sea que tengamos, es necesario nutrir las plantas. Y la nutrición, pues, viene de suelos bien cuidados, bien manejados. Entonces, si hablamos de fertilidad, hace referencia al aporte de agua y nutrientes. Vea que no habla solamente de los nutrientes, sino que también está inmerso el agua, ¿sí? Está inmersa el agua, ¿por qué? Porque como yo les explicaba, todos los 17 nutrientes esenciales deben estar en solución para poder que la planta los capture, para poder que la planta los absorba, ¿sí? Y entonces cuando ella los absorba a través de sus raíces, entonces vaya y haga parte de todas sus estructuras, ¿sí? De todas las estructuras. Aquí simplemente para que recuerden un poquitico su biología básica. Entonces, los haces vasculares, que el xilema, el floema, y para que recuerden un poco. Ahora bien, eso hace parte como en sí de la fertilidad, eso es en sí fertilidad. Recuerden, agua y nutrientes, pero cuando hablemos de nutrientes no piensen en toda la tabla periódica, piensen exclusivamente en los nutrientes esenciales, los cuales son 17 y aportamos ¿cuántos? ¿Quién se acuerda cuántos? ¿Cuántos nutrientes aportamos con la aplicación de bocachis, de enmiendas y de todo lo que sea agroecológicamente aceptado? 14. Tienen que empezar a estudiar un poco más. 14 nutrientes son los que aportamos, ¿sí? Y de esos, pues hay realmente 17 nutrientes esenciales, pero aportamos 14 porque los otros 3, entonces, como ya les dije, lo aporta la misma atmósfera y también en el riego, porque es H2O y el hidrógeno, el oxígeno y el carbono, pues son elementos esenciales primarios, ¿sí? Ok, no solamente entonces necesitan los nutrientes y el agua para que formen una solución, sino que también lo necesita en cantidades y momentos oportunos. Estos son momentos oportunos, hace más referencia a cuando la planta requiere las cantidades pues, que necesita para hacer sus funciones, pero de acuerdo, por ejemplo, al desarrollo radicular, que es cuando uno la planta, si es que la ha trasplantado o apenas siembra la semilla. Cuando siembra semillita, entonces eso se llama reproducción sexual. Pero cuando uno lo que hace es coger una partecita de la planta, entonces eso se llama reproducción asexual. Sea por las dos vías, la planta siempre debe desarrollar raíces. Entonces, empieza desarrollo de raíces, luego empieza crecimiento del área foliar, luego empieza fructificación, floración, todo. Todo este tipo de cosas son en los momentos, por así llamarlos. Eso tiene otros nombres que en agronomía entonces le llamamos todo el ciclo fenológico o fisiológico y eh, en esos momentos entonces la planta necesita unos nutrientes más que otros, pero siempre va a necesitar todos, ¿ok? Y ahora sí la nutrición mineral pues es el proceso fisiológico de absorción, pero no solamente necesita absorberlos, necesita también transportarlos y utilizarlos, ¿sí?
utilizarlos de acuerdo a la estructura o de acuerdo a lo que en ese momento esté realizando, ¿ok? Entonces, esos dos conceptos son bien importantes que los vayan teniendo claros. Ok, ahora resumen de nuevo, fertilidades físicas, químicas y biológicas, ¿sí? En la física ya les había dado otro repasón, miremos la compactación, la cual le llamamos densidades, entonces densidades aparentes, densidades reales, la estructura, la textura, que es de la cual van a ver el video, la porosidad, aquí en porosidad entonces tenemos macro, meso y microporos, la permeabilidad, ¿sí? La cual tiene íntimamente relación con la porosidad. La química, ya en todas las propiedades químicas tenemos todo el pH, recuerden la escala de pH que vimos, en suelos agrícolas entonces de 4 a 10, la acidez intercambiable, recuerden los 4 tipos de acidez, la materia orgánica, la acid, capacidad de intercambio catiónico y el contenido de nutrientes en sí. Y ya la última sería la biológica, ¿sí? Biomasa hojarasca, aporte de biomasa exclusivamente, biomasa microbiana, necesitamos una biodiversidad, biodiversidad en biomasa microbiana y también una cantidad de ellas. La respiración microbiana, lombrices, índice de mineralización. Ese índice de mineralización está íntimamente ligado a todo lo que tiene que ver con la biología, pero además todo lo que tiene que ver con el clima, ¿sí? Con el clima. Y también a su vez se relaciona con la materia orgánica. La rata de descomposición de la materia orgánica depende del clima directamente. Bueno, entonces si ya hablamos de degradación como tal, ya vimos un poquito qué son los suelos, el concepto de ellos, que es tridimensional, ya vimos un poquito de cada una de sus características, sus propiedades. Ahora veamos cómo vamos degradando ellos, porque existe degradación física, química y biológica. Pero estudiemos un poquito el concepto. Entonces, si hablamos de degradación, podemos decir que es el proceso de formación natural, de forma natural o inducida, perdón, por el hombre. Siempre pues agentes antrópicos, porque la naturaleza en sí, ella solita se regularía y ella solita entonces tiene todos sus procesos por los cuales mantiene bien. Pero como entramos nosotros, entonces ya vamos desbalanceando un montón de cosas. Entonces, forma natural o inducida por el hombre que disminuye la capacidad actual y o futura del suelo para brindar bienes y servicios, no solamente son bienes, sino también servicios, recuerden los servicios ecosistémicos que aporta, por ende sostener la vida humana. Esto, dicho por Oldeman en 1989, esto es una cita, muchachas, esto es una cita. Ok, ahora esa relación entre el proceso, ¿sí? Todo lo que se da y el concepto de degradación, y que está relacionada con el clima, las condiciones geomorfológicas, las características intrínsecas de los suelos, ya lo vimos más o menos detalladamente, pero sobre todo con la deforestación, el establecimiento de sistemas agrarios inapropiados y el impacto que causan las políticas públicas en el medio ambiente. ¿Por qué todo esto? Porque es que resulta que llegamos nosotros y con toda nuestra forma errónea de producir, de la cual la más acertada sería la agroecología, entonces, la agroecológica, entonces, siempre necesitamos de todas las políticas públicas. La agroecología es mucho más allá que solamente producir limpio. También está implícito todo lo que son las políticas públicas, está implícito todo lo que son los gremios de gente, los gremios de campesinado, todos los productores. Entonces está relacionado, todo tiene que ver también con las personas, los ancestros, la forma como ellos respetan la naturaleza, todo el tipo de aportes que ellos hacen, no solamente para la producción, sino también a nivel cultural, ¿sí? Entonces ya hablando un poquito más de degradación del suelo, entonces hay inducida, y recuerden que también hay una degradación que es natural,
pero la mayoría y la que de pronto quiero que aquí enfaticemos es la degradación antrópica, la que es por nosotros. Si es inducida, entonces tenemos y por un cambio de clima que a veces también se da. Entonces, si es inducida, tenemos física, química y biológica, como les decía, los tres entes en los cuales tenemos que manejar todo el suelo y toda la diversidad de él. Entonces, en física, erosión, compactación y costras. Todo esto lo que causa es un sellamiento en el suelo, causa que la física del suelo en la cual recuerden que está la porosidad, la aireación, está la compactación, está todo como eso que podemos ver a simple vista del suelo. Recuerden que ahí en física también tenemos el color, la textura. Entonces, allí lo que se da es una erosión y una compactación. Se crean a veces costras, entonces hay permeabilidad. Por ende es bien difícil entonces que vengan las raíces, se desarrollen muy bien y capten muy bien los nutrientes. Entonces es bien importante. Cuando hablamos de una degradación química, pensamos directamente en la acidificación que causan especialmente los fertilizantes de síntesis química, de ellos particularmente los nitrogenados, como el nitrato, que es uno de los más solubles y por tanto de los mayores causantes de todo lo que es la salud de las aguas. Siempre todos los nitratos son tan solubles que ellos se exhibian y percolan, todo eso va a dar a los acuíferos, a las aguas profundas y pues por ende a los mares, ¿no? Entonces, acidificación, especialmente por los nitrogenados, pero también hay muchos más fertilizantes de síntesis química que tienen una residualidad ácida. Y acidificación no solamente hablamos de acidez, sino que también hablamos, recuerden la conductividad eléctrica, la acidificación, entonces los residuos que deja en el suelo, que está acidificando. Entonces hablamos de los pHs ácidos, los pHs de la escala del lado izquierdo para que se ubiquen un poco mejor. La pérdida de nutrientes, todos los nutrientes que se nos van, todos los nutrientes que se pierden por los malos manejos, eso es degradación química. Y obviamente la contaminación que hacemos, como por ejemplo los nitratos que les di. La biológica, entonces hay una reducción del carbono, hay una reducción de biodiversidad de macro, meso y microorganismos, y hay una poblaciones desbalanceadas de los mismos. Cuando se crea esto de las poblaciones desbalanceadas, entonces vienen los problemas, vienen los ataques, vienen proliferaciones, por ejemplo, de nematos. Entonces vemos cómo las plantas se enferman y todo eso, pues, nosotros lo causamos, ¿no? Ok. ¿Qué consecuencias trae entonces esta degradación? Como les decía, la pérdida de nutrientes, recuerde que son 17 nutrientes esenciales, deterioro de la estructura, compactaciones, disminución de la porosidad y todo esto íntimamente relacionado, entonces ya no va a haber todas esas galerías debajo del suelo para que pasen todos los gases, para que penetre el agua, para que se cree una solución de suelo con todos los nutrientes y la planta venga, incorpore sus raíces y por gradientes de concentración entonces se vaya alimentando. Ya eso va a ser mucho más difícil. Y la disminución de la capacidad de retención de agua. La planta, aparte de no poderse estar alimentando, tampoco se va a poder estar hidratando. Entonces, pues obviamente vamos a tener déficit hídricos y nada bueno para las producciones. Pérdidas físicas de materiales, o sea, erosión. Erosión selectiva y masiva. Las erosiones son básicamente pérdidas. Cuando les hablen de erosiones, son pérdidas. Entonces, pérdidas físicas, químicas y biológicas. Siempre erosión es sinónimo de pérdida. ¿Sí? Pérdida de valorización de tierras. Valorización, perdón. Estoy como extraña. De valorización. Esa valorización quiere decir que entre menos posibilidad tiene usted de que su lugar, de que su finca, de que su predio
se valorice, o sea, aumente de rentabilidad y aumente de precio si usted lo tiene degradado, si usted tiene unas erosiones químicas, físicas y biológicas, entonces obviamente pierde SIC, pierde fertilidad, pierde nutrientes y todo eso se traduce en pérdida de esa valorización. Entonces su terreno, si está muy erosionado, pues sale valiendo nada, ¿no? Y aumento de contaminación y ríos, no solamente los ríos, recuerden que todos los ríos van al mar, entonces ahí estamos causando. Aquí, bueno, las imágenes hablan por sí solas. Las quemas son una práctica muy, muy mala. Toda la contaminación y el no saber manejar las basuras, que se da mucho aquí a nivel nacional, pero también esto podríamos nosotros contribuir, poner un granito de arena. Si desde la casa separamos los residuos orgánicos y los compostamos, luego los utilizamos hasta en las mismas plantas de la casa, entonces nosotros disminuiríamos un aporte gigantesco de toneladas y toneladas de basura. Estas ganaderías sin buen manejo, sin rotación, por la carga animal que se puede dar, todo ese tipo de incidencias son bien importantes tenerlas en cuenta. Disculpen. La erosión hídrica y la eólica, pero más la hídrica, son de las que más daño causan, ¿sí? Pero ¿por qué se da todo esto? Recuerden que erosión es pérdida. Entonces aquí va a llover profundamente, este suelo está desnudo, este suelo no tiene entonces vegetación, no hay raícitas que puedan estar creando agregados, estar creando ¿qué les digo yo? Como que se prenden de la manito, pero las raíces lo sostienen allí. Entonces lo que pasa es que se viene todo eso, se viene todos esos nutrientes, se vienen todos esos agregados y se pierde. Y resulta que acá queda muy erosionado y acá abajo queda más fértil. Entonces todo esto se puede evitar o mermar con obras de conservación de suelos. ¿Sí? Las obras de conservación de suelos son una muy buena alternativa. Además, los suelos jamás deben de estar descubiertos. Los suelos siempre tienen que tener una sombrilla, tienen que tener toda su vegetación que capte el agua, que no permita la erosión. Eso sería lo ideal, ¿sí? Además de extractos, estratificado, por ejemplo, árboles mucho más grandes, unos arbustos y también abajo. Entonces, todo eso va a permitir la captación de humedad y la disminución de la erosión. Esta deforestación indiscriminada sí que nos hace daño, sí que causa muchísimas pérdidas. ¿Sí? Limitaciones de rendimiento, bueno, hay muchísimas como incidencias, ¿sí? El rendimiento se merma, pero tenemos que ir viendo por qué, cuáles son los factores. ¿Cuáles son esas limitaciones? ¿Será que estamos matando todos estos que son trabajadores gratuitos? ¿Por qué viene la degradación física? No manejamos bien, se está perdiendo todo el agua, hay entonces proliferación masiva de malezas, mal llamadas malezas que se deberían de llamar arbences o plantas acompañantes, o buenesas le dicen por ahí. Las enfermedades vienen y nos atacan, la desertificación de todas las fincas, de todos los suelos, las erosiones que se causan, la degradación química, pero no solamente química, física y biológica, ¿no? Por aquí me toca poner también la degradación biológica, pero que está pues implícita por ahí. También aquí faltaría lo que son los hongos, las bacterias, ¿sí? En sí, esas enfermedades que nos vienen a limitar los rendimientos, pero por nuestro mismo manejo. Ok, aquí vemos ya, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Preguntas. Si no hay preguntas, recuerden que yo sí voy a preguntar después, ¿no?
Bueno, pasemos entonces a la materia orgánica. ¿Sí están escuchando bien? Sí. Bueno, pasemos a la materia orgánica. La materia orgánica, mejor llamada MOS, porque es la materia orgánica del suelo. Entonces recuerden que este dibujito se los presenté al inicio del capítulo, la materia orgánica entonces ocupa en un suelo ideal, ¿no? Ideal. Ocuparía el 5% entonces de toda esa composición ya ideal de todo el suelo. Y ese 5%, aunque se vea tan pequeñito, es muy importante. Aquí les voy a intentar hablar, bueno, someramente, por ejemplo, ¿cómo se genera la materia orgánica? Empezamos con una biomasa, la cual se va generando por la fitomasa y la zoomasa, ¿sí? Fito, planta, zoo, animal. Entonces, se va generando por la fitomasa y la zoomasa, a la cual mueren. Después de ellos morir, entonces ya pasamos eso, ya no sería biomasa, sino que sería necromasa. Y ya esta necromasa, por descomposiciones, por síntesis y por nuestros trabajadores gratuitos, como dice la doctora Marina, entonces por nuestros trabajadores gratuitos son descompuestos, son sintetizados y pasan a ser humus. Este humus, digámosle así como que es la alcancía del suelo, ¿sí? Este humus nos aporta en las propiedades físicas, químicas y biológicas. Entonces este humus nos va a aportar muchísimo en las texturas, nos va a aportar muchísimo en las estructuras, nos va a aportar mucho en el aporte de nutrientes, pero también el aporte de microorganismos benéficos, ¿sí? Entonces este humus es muy, 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 muy bueno, ¿sí? Pero ¿qué es ese humus? Aquí les puse, vea el marranito para que lo vean. Entonces, para que recuerden o lo asocien. Entonces, ¿qué es ese humus? Yo le llamo así la alcancía del suelo y es la forma como se guardan los nutrimentos. Recuerden que nutrimentos o nutrientes es lo mismo, los cuales se van liberando lentamente. Como se liberan lentamente, esto es muy bueno porque la planta no necesita alimentos solamente en un tiempo, en un momento. La planta necesita alimentos siempre, en todo su ciclo. Entonces es bien importante que vamos entendiendo que el humus y compostar todos los residuos orgánicos es de las mejores formas de hacer aportes a la fertilidad física, química y biológica de los suelos, ¿sí? Y se va liberando lentamente, entonces ahí trae su tecnología implícita. Y como libera lentamente, de a poquito, la planta come todos los días, la planta no come un solo día. La planta come todos los días y todos los días requiere nutrientes para hacer todos sus procesos fisiológicos. Entonces él se va liberando poquito a poquito, ¿sí? Y va poniendo disponibilidad todos esos nutrientes. Aquí tenemos los componentes, pero ya del humus. ¿Cuáles son? Ácidos fúlbicos, húmicos, huminas, pero por aquí también hay otro que se llama ácido hematomelánico. Entonces, por favor, aprendámoslos como cuatro de los ácidos. Ácidos fúlbicos, húmicos, huminas y el ácido hematomelánico con H. Entonces, a ver si aquí les puse así. Este no es más que este agrandado, ¿sí? ¿Por qué se los pongo agrandado? Porque me interesa que vean características de el humus. Someramente, por favor, alguna palabra que no entiendan o algún concepto me lo dicen y también apunten para consultarla. Entonces, si tenemos aquí los ácidos, ¿qué? ¿Es este AF que era? Ácidos fúlbicos. Ácido fúlvico. Muy bien, los ácidos fúlbicos. Entonces, esos ácidos fúlbicos tienen varios componentes, varias características, al igual que el hematomelánico que seguiría después del fúlbico y los ácidos húmicos y las huminas. Entonces, miren las características. El sentido de esa flecha indica el incremento de la propiedad que corresponde. ¿Cuál propiedad? De arriba hacia abajo. Entonces, intensidad de color, grado de polimerización, peso molecular, contenido de carbono. Todo este
todo este tipo de propiedades, entonces se incrementan o disminuyen de acuerdo al sentido de la flecha. Por ejemplo, ¿qué tiene más color? Porque dice intensidad de color la primera propiedad, ¿no? ¿Qué tiene más color? ¿El ácido fúlvico o las huminas? ¿Qué es más intenso? ¿Qué les indica la flecha? Las huminas. Muy bien, las huminas. Entonces, ¿se han visto que la gente coge esa tierra negra y dice, uy, esto huele a tierra, huele rico, es tierra negra que piden tanto en los viveros? Entonces, son esas huminas que ya se han creado y ya han pasado por todos estos procesos de polimerización, por todos estos procesos y esta transformación que nos ha hecho todos los microorganismos, ¿sí? Ahora vamos al grado de polimerización. Por favor, apunten esa palabra. Polimerización. Apuntan esa palabra y me consultan. Recuerden siempre con citas y bibliografía. Ok, entonces el grado de polimerización es mucho mayor. ¿En dónde? Huminas. Muy bien, en las huminas. Y menos mal que así es. Ahora, peso molecular, igualmente, las huminas. Contenido de carbono, las huminas. Lo que más tiene carbono son las huminas, más que los ácidos fúlbicos, los ácidos hematomelánicos y los ácidos húmicos. Ahora, el contenido de oxígeno, ¿dónde es mayor? Ácido fúlvico. Muy bien, los ácidos fúlbicos. Entonces vayan tratando de recordarse todos estos colores, algunas de estas propiedades, ¿sí? El grado de aromaticidad, o sea, ¿qué huele más? ¿Los fúlbicos o las huminas? Las huminas, ¿sí? Lo que les decía. Y la solubilidad, menos mal, que es menos soluble la humina, ¿sí? ¿Qué es eso de solubilidad? Lo pueden como analizar ya con todo lo que yo les he dicho de que todos los nutrientes, 17 elementos esenciales, los 17 nutrientes, solamente la planta los puede capturar o absorber si están solubles. Entonces, ¿qué es eso de solubilidad? Porque es bueno que la humina no sea tan soluble. ¿Se les ocurre algo? ¿Qué pasa si fuera muy soluble la humina? No se les ocurre nada. Bueno, hay que estudiar esas palabritas. Si fuese muy soluble, entonces se perdería, ¿sí? Se perdería simplemente, entonces no habría mucho aporte, ¿sí? Entonces esto solamente para que vayan estructurando en su mentecita. Humificación, entonces tenemos los restos orgánicos, recuerden, por fitomasa y zoodomasa. Luego pasamos a humus joven, luego humus elaborado. Y de este, pues entonces, por mineralización, ya ese humus nos hace aporte no solamente en las propiedades físicas y biológicas, sino también las químicas, que sería ya el aporte de minerales. Recuerden que los minerales son nutrientes, ¿sí? Pero nosotros hablamos de los esenciales, de los 17, ¿sí? ¿Listo? Aquí se los dejo, vea, para que por favor lo repasen, todos los nutrientes. ¿Listo? ¿Qué influencia todo eso, todo ese proceso? Bueno, esos factores que les puse ahí. ¿Ok? Bueno, ahora miremos ¿cómo le llamamos? Los rangos de materia orgánica. Los rangos para interpretar esos valores que nos puede dar entonces un laboratorio. Esos rangos son importantes, muy importantes que ustedes los tengan en cuenta.
¿Por qué? Porque esos rangos nos indican si mi finca en ese clima en el que se encuentra, porque la materia orgánica está ligada, muy ligada, ¿a qué? A lo que es la rata de descomposición. ¿Cómo así? La rata es la velocidad. ¿La velocidad de qué? De descomposición ¿de quién? De la materia orgánica. Entonces, toda esa rata de descomposición va directamente ligada con el clima, ¿sí? Va directamente ligada con el clima. ¿Por qué? Bueno, porque los microorganismos donde hay más frío, ellos como que les da más perecita y como que se acuestan a dormir ahí. Entonces ellos trabajan menos. Pero donde hay más calorcito, trabajan mucho más. Por eso si ustedes ven que estos porcentajes de materia orgánica en climas cálidos, entonces tenemos menos materia orgánica porque no hay tanta acumulación de materia orgánica en esos climas cálidos. Por el contrario, en los climas fríos, entonces hay más acumulación. Por eso es que ven que en clima cálido, una interpretación, un porcentaje menor de 2 es bajo, de 2 a 3 es medio y mayor de 3, entonces lo tenemos correspondiente como alto. Para un clima medio, entonces tenemos menor de 3, ya es bajo, ¿sí? De 3 a 5 es medio y mayor de 5 es alto. Y para el frío, entonces tenemos menor de 5, ya sería bajo, ya que recuerden que en el frío ellos trabajan menos, por lo que trabajan menos, hay como una acumulación, ¿sí? Entonces hay mucho más. Y un nivel medio sería de 5 a 10 y un nivel alto sería mayor de 10. Esto es necesario que lo aprendan, esto es necesario que lo entiendan, ¿sí? Para poder uno tener una idea de cómo está su agroecosistema referente a la materia orgánica. Ahora sí, esa de certificaciones. Vean todo lo que pasa. Aquí vemos en pleno todas las erosiones. Vean esas erosiones aquí, fue que ya pasó y toda la erosión que ya pasó, ¿sí? Vean aquí, todo esto descubierto, entonces llueve y viene toda esa erosión aquí. Aquí es hídrica. Vean esas carcas tan gigantes. Aquí erosión eólica, ¿sí? Por todo el viento. Ok. Entonces, la agroecología, ¿qué viene a hacer? ¿Qué viene a ayudar? ¿Y por qué es la mejor forma? Porque viene a conservar el suelo siempre. Un proyecto agroecológico, una producción agroecológica tiene que conservar el suelo. Tiene que aplicar todas las técnicas y metodologías de la agricultura orgánica. Entonces tiene que hacer abonos orgánicos para poder aplicar y para poder hacer que ese suelo de verdad esté mejor para después, ¿sí? Que sea una producción sostenible y sustentable. Eso es lo que buscamos. Bueno, entran por favor al otro link. Bueno, al mismo link, perdón. Porque aquí